Listo. Entonces, bueno. Quería empezar un poco compartiendo una pincelada sobre la situación actual, ¿no?, de los residuos sólidos. Entonces, según un informe del Banco Mundial del año 2018, que se llama Water Waste 2.0, en el mundo se generan actualmente 2.010 millones de toneladas de residuos municipales sólidos, ¿no? Y lo que dice este informe es que si no se genera un cambio, si no se toman medidas urgentes, estas 2.010 millones de toneladas se van a convertir en 3.400 millones de toneladas para el año 2050, o sea, un 70% más. Como vemos, aquí está un poco la distribución de la generación de acuerdo a las diferentes zonas del mundo y los tipos de residuos generados, ¿no? Que por lo que se ve aquí, pues hay un gran porcentaje que podría ser de alguna manera reaprovechado. En los países de ingresos bajos, ¿no?, lo que han podido ver, más del 90% de los residuos no se gestionan bien, lo cual, como sabemos, pues tiene un fuerte impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, en la contaminación en general de los mares y de la tierra, ¿no? Según un cálculo muy prudente, 1/3 de los residuos se vierte o se quema a cielo abierto, con la gran contaminación que esto genera. Entonces, en general, digamos, a nivel mundial, el 13.5% de los residuos se recicla y el 5.5% se composta. Y bueno, ¿qué pasa con todo el resto? Terminan, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario controlado, ¿no?, con todas las medidas de seguridad, o quizás en una planta en los países más desarrollados de valorización energética, que también con todas las medidas de seguridad y todos los controles de emisiones. Pero en el peor de los casos, pues, o se queman de forma incontrolada, o terminan en botaderos, o en el mar, o en ríos, con todo el impacto ambiental que esto significa y el impacto también a la salud de las personas que tienen que convivir con esta situación. En Perú, la situación no es muy distinta. Se generan, bueno, anualmente aproximadamente 7.4 millones de toneladas de residuos sólidos municipales, de los cuales el 50% son dispuestos en rellenos sanitarios controlados, ¿no? El reciclaje es bajo aún. Por ejemplo, en este artículo veíamos que solo se recicla aún el 4% de las toneladas de plástico que se generan, ¿no? O sea, que en general no hay todavía una cultura de reciclaje, es muy poco lo que se recicla. Y obviamente todo el resto de residuos, lo que no se recicla y lo que no va a un relleno sanitario controlado, pues ya sabemos dónde termina, lo mismo que he mencionado previamente, ¿no? En cuerpos de agua, o se quema de forma incontrolada, o en botaderos incontrolados. Entonces, esta situación definitivamente tenemos que revertirla, ¿no? Claro que hay algo que es inmediato de hacer, podría ser mejorar la planificación, mejorar la inversión en todo lo que es gestión de residuos sólidos, pero también hay que hacer un cambio más profundo, ¿no? Más cambiar la forma de hacer las cosas para dejar de generar tantos residuos. Entonces, es ahí donde, bueno, como puse esta frase de Einstein, ¿no?, que dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Entonces, obviamente, si queremos cambiar las cosas, si queremos tener resultados distintos, pues hay que hacer las cosas de una manera distinta. Y ahí es como donde surge como una alternativa la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Bueno, la economía circular es un modelo de producción y de consumo, digamos, que tiene como objetivos, ¿no?, como dice ahí, eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño, haciendo un uso eficiente de los recursos, lo que se conoce como ecodiseño, que significa en el momento de diseñar el producto, pues ver evaluar todo el ciclo de vida del producto, ¿no? Si es, qué sé yo, un electrodoméstico, pues durante su vida, cuánta electricidad va a consumir, no sé si es una lavadora, cuánta agua se va a tener que usar, etcétera, etcétera, etcétera. Y
tratar de minimizar eso, ese impacto ambiental que pueda generar ese consumo de recursos, y obviamente también al final de su vida útil pensar en qué se va a hacer con ese residuo, si puede ser reciclable o si no, o si los componentes van a ser, que se van a generar como residuos van a ser peligrosos, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso implica, por un lado, la economía circular, el tema del ecodiseño. Y luego también mantener los materiales y recursos en la economía durante el mayor tiempo posible, ¿no? Reduciendo al mínimo la generación de residuos. Por eso es que es así como un loop, ¿no? La idea es que los materiales, los recursos estén dando vueltas, ¿no? Vuelvan a usarse y no se generen residuos innecesarios. Como pues mencioné previamente, la economía circular es una alternativa que surge, digamos, para afrontar esta situación que ha generado el modelo económico lineal actual, ¿no? Que se basa en pues, extraer materias primas, producir, usar y desechar, ¿no? Lo cual tiene por un lado un alto consumo de materias primas que son finitas y una gran generación de residuos. Ahora, ¿por qué digamos que se dice que la economía circular sería beneficiosa? Bueno, un poco es lo que ya expliqué previamente. Tiene un uso más eficiente de los recursos. Entonces, digamos que de que los materiales se mantengan dando vueltas como un loop, obviamente reduce la demanda de materias primas vírgenes y a su vez reduce en los casos en que esas materias primas se tienen que importar, pues también reduce la demanda de las importaciones y por lo tanto la dependencia de países externos. Obviamente reduce el impacto ambiental, ¿no? Porque tanto la extracción de materias primas como la generación de residuos pues tiene importantes consecuencias medioambientales, ¿no? Sabemos que hay todo el tema de la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? Que está teniendo un impacto en el clima. Mientras que el uso pues, de forma inteligente de las materias primas va a reducir las emisiones. Y por otro lado, también algo que es muy interesante es que promueve la innovación y el crecimiento económico. O sea, de esta nueva manera de hacer las cosas, de esta economía circular, pueden surgir nuevos modelos de negocio, ¿no? Y nuevas tecnologías también, que pueden generar todo un abanico de nuevos empleos o, por ejemplo, empleos verdes, como se les conoce en muchos casos. Ahora, específicamente, digamos, la economía circular abarca pues muchas cosas, ¿no? Porque estamos hablando de consumos de recursos en general, no usar energías renovables, temas de agua, bueno, hay muchos temas, pero específicamente si nos centramos en los residuos, que es un poco el objetivo de este webinar, la idea de lo que se propone con la economía circular es pasar de una jerarquía de residuos, que es la jerarquía clásica que conocemos, ¿no? A una jerarquía de economía circular. Entonces, en una jerarquía de economía circular, primero que nada, vemos que hay mucho más niveles, ¿no? Y algo también muy interesante es que se elimina el último nivel, que era la eliminación. Probablemente, digamos que siendo pragmáticos, eso sea imposible, siempre habrán materiales residuales que necesitarán ir a un relleno sanitario, pero la idea es que esos materiales sean los mínimos y que además pues ya hayan dado, digamos, muchas vueltas en el sistema y que, bueno, ya definitivamente no hay nada más que se pueda hacer con ellos, ¿no? Pero, digamos, como ideal de la economía circular, esto no está, no aparece en la jerarquía. Y bueno, yendo específicamente, mi idea era explicar un poco de qué se trata cada uno de estos niveles y dar algunos ejemplos de negocios o
de formas de hacer las cosas para cada uno de estos niveles que se proponen. Entonces tenemos, primero que nada, rechazar, ¿no? Como bien dicen, el mejor residuo es el que no se produce. Entonces, rechazar aquello que no necesitamos realmente, o renunciar a funciones, ¿no? De repente no necesitamos algo tan elaborado, podemos, con algo mucho más simple, podemos hacer lo mismo, ¿no? Utilizar otro producto que quizás cumple las mismas funciones, pero contamina menos. En fin, la idea es rechazar lo que no necesitamos. Luego está repensar, ¿no? Que es realmente, por ejemplo, volver a pensar como si estamos haciendo las cosas de manera que estemos generando la menor cantidad de residuos, ¿no? Un ejemplo muy práctico sería el alquilar en lugar de comprar. Muchas veces hay cosas que las vamos a usar una vez y entonces no necesitamos comprarlas, quizás alquilarlas sea algo un poco más inteligente, porque eso luego pues lo puede volver a usar otra persona. O el car sharing, que lamentablemente, bueno, por el tema del COVID, de la pandemia, quizás ya no es tan factible, pero era una opción interesante para no generar tantas emisiones y que cada persona no tenga su carro, sino que se pueda ir varias personas en un mismo automóvil, ¿no? Bueno, de ahí vendría reutilizar, ¿no? Que es pues, reusar los productos en buen estado, ¿no? Que alguien ya no quiere usar, se vuelven a usar, pero para su misma función. De ahí está el tema de reparar, ¿no? Que implica alargar la vida útil de un producto, o sea, mantener la funcionalidad del producto, dándole mantenimiento, ¿no? Cambiándole alguna pieza, por ejemplo. Luego voy a poner algunos ejemplos de cada uno de estos niveles. Después de reparar tendríamos restaurar, que ya es renovar, ¿no? O actualizar los componentes de un producto antiguo para volverlo, digamos, nuevo otra vez. Después tendríamos remanufacturar, que viene a ser utilizar partes de productos descartados para producir un nuevo producto con la misma función. Tenemos rediseñar, que es usar productos o piezas que ya nadie las quiere, ya no se van a usar, para hacer un producto nuevo, pero con una función distinta, ¿no? Para la que fue originalmente concebido ese producto o esa pieza. Reciclar, que es lo que quizás más conocemos, ¿no? Que es convertir el material antiguo en material nuevo, que puede ser de la misma calidad o de una calidad inferior. Y finalmente, como última opción, ya si no se puede hacer ninguna de las anteriores, estaría recuperar, ¿no? Que es recuperar el valor energético de los materiales. Entonces, algunos ejemplos de estos niveles. Bueno, primero rechazar, por ejemplo, que este es el caso de estas zapatillas que tienen luces. Entonces, digamos que podemos, como decía por ahí, renunciar a funciones, ¿no? O sea, ¿necesitamos las luces o no necesitamos las luces? Quizás podemos comprar solo la zapatilla sin luces, porque finalmente estas lucecitas van a convertirse cuando ya no las usemos las zapatillas en residuos electrónicos, ¿no? Entonces, ahí aplicaría claramente el tema de rechazar. Otro ejemplo de rechazar, bueno, es lo clásico con las bolsas de plástico, ¿no? Que todavía se dan en muchos comercios. Entonces, esto es algo en lo que directamente nosotros podemos colaborar, que es rechazar, ¿no? Llevando nuestras bolsas reutilizables. Y así, pues, bueno, de hecho esto ya se ha mejorado muchísimo, ¿no? Hay muchos comercios que cobran las bolsas y, bueno, hay mucha gente que usa sus bolsas reutilizables, pero igual se puede seguir, hay mucho todavía por lo que se puede seguir haciendo en este punto. El siguiente era repensar, que acá un poco les mencionaba el tema de, por ejemplo, alquilar en lugar de comprar,
¿no? Acá hay muchos modelos de negocio que pueden surgir un poco repensando, ¿no? Viendo si realmente se puede ofrecer, por ejemplo, un servicio en lugar de un producto, ¿no? Ahí están surgiendo, en este caso es un ejemplo de modelo de negocio que es una página web para alquiler de libros, ¿no? Porque el libro es algo que, o sea, hay mucha gente que sí le gusta tener los libros, que los anota y bueno, les gusta tenerlos, pero también muchas veces leemos el libro una vez y nunca más. Entonces quizás alquilar, perdón, un libro puede ser una buena opción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta página web tienen membresías por 2 semanas, un mes, entonces en ese tiempo tú pagas y puedes alquilar varios libros, los lees y no tienes eso no se va a convertir en un residuo porque, bueno, lo devuelves y luego otra persona lo utilizará. Perdón. Esta es otra, bueno, esta es una app que descubrí hace poco, me pareció muy interesante, que se llama Circula, donde uno puede comprar comida de restaurantes que no se logra vender o con fecha de vencimiento muy cercana. Comida pues que si no se va a desechar. No hay mucha comida, hay muchos residuos orgánicos que realmente se podrían consumir, solo que, bueno, las empresas los desechan por un tema de fechas de vencimiento, de que no se pudieron consumir en ese día. Entonces, en esta app, perdón, se puede comprar comida de esos restaurantes y obviamente a unos precios mucho más económicos. Entonces, me pareció una alternativa muy, muy interesante. Reutilizar creo que es algo que en cierto modo es bastante común. No hay muchas tiendas y plataformas que venden productos de segunda mano. Entonces, creo que es algo que aquí hacemos bastante, pero siempre se puede, digamos, hacer más. Luego tendríamos reparar. Esta es una iniciativa que acaba de salir, que también me pareció muy interesante. Desde el 1 de marzo, ¿no? Ha entrado en la Unión Europea, se llama el derecho a reparar, que obliga a las empresas de electrodomésticos, ¿no? Lavadoras, de televisores, que los electrodomésticos que venden puedan ser reparados durante al menos 10 años desde la fecha de compra. Entonces las empresas van a estar obligadas a tener repuestos por lo menos durante 10 años. Que no te pueden decir, uy, no, ese ya es un modelo antiguo, ya no tenemos repuestos, sino que tienen que tener, por ley, van a tener que tener los repuestos para que el producto uno lo pueda reparar, por lo menos que dure 10 años, ¿no? También van a tener que incluir un manual de reparación dentro de cada producto y también van a tener que, digamos que facilitar el desmontaje, porque muchas veces también hay muchos productos que son aunque quiera repararlos no puede porque es tan complicado. Entonces se van a ver obligados a hacer que esto sea mucho más sencillo. Y esta es una iniciativa que ha surgido por presión de un grupo que se llama Rights to Repair, una plataforma, que han presionado tanto que finalmente, bueno, han logrado que la Unión Europea apruebe este derecho a reparar. Luego vendría restaurar, ¿no? Este es un ejemplo, es una empresa sin fines de lucro, la empresa sin fines de lucro más grande de Europa, que vende equipos electrónicos renovados de segunda mano. O sea, ellos recogen de empresas que van a renovar, muchas veces las empresas renuevan sus equipos de IT, entonces ellos los recogen, les borran todos los datos, toda la información y los restauran y los venden. Y además este trabajo se hace con personas con discapacidad, ¿no? Entonces es también, digamos, una iniciativa social muy interesante. Bueno, puse aquí, por ejemplo, como un ejemplo, ahora que con el tema de la pandemia, pues ha aumentado mucho el uso de bicicletas.
¿no? Por ejemplo, creo que hay mucha gente que ha restaurado bicicletas antiguas, ¿no? Para pues, que poder volver a utilizarlas. Luego está la opción de remanufacturar. Esta es una empresa de BB Industry, que es una de las principales remanufacturadoras de autopartes en Norteamérica. Entonces, por ejemplo, estos arrancadores venden tanto nuevos, ¿no? Venden autopartes nuevas, pero también venden muchas que son remanufacturadas, que también son de muy buena calidad. De ahí lo que decíamos de, lo que les decía de rediseñar, que es utilizar un producto que ha sido desechado para hacer un producto nuevo con que tiene otra función distinta, ¿no? Por ejemplo, esto es algo más o menos, un ejemplo clásico de que se usan los pallets de madera y se convierten pues en mesas, ¿no? Luego tenemos el tema de reciclar, que quizás es lo que más conocemos, probablemente es una de las cosas que más se hace. Yo aquí sí quería hacer hincapié en que para un buen reciclaje es necesario una buena segregación en la fuente, ¿no? O sea, para que realmente los productos pues tengan buena calidad y puedan ser comercializados, debemos separarlos en la fuente. Una vez que ya se mezclan, es más difícil. Primero que es más difícil separarlos y además no es higiénico. Y segundo que los materiales no tienen la misma calidad que si son separados en la fuente. Entonces, sí es muy importante, por ejemplo, hay muchos distritos ahora que tienen programas de segregación en la fuente o recolección selectiva. Entonces, sí es muy importante hacer esa segregación en nuestras casas para que ese producto pueda ser adecuadamente reciclado. Algunos ejemplos, ¿no? La botella de Ecoflex que conocemos que está hecho con 100% de botellas recicladas. Ciclo es una empresa que gestiona y recicla residuos de construcción y demolición, que los residuos de construcción y demolición es una parte importante de los residuos, ¿no? Se generan muchísimos residuos de construcción y demolición, y ellos los reciclan y producen pues nuevos productos, adoquines, ladrillos, bloques, que cumplen con todas las especificaciones técnicas que se requieren. Bueno, acá también está Simba, que ya Pipo nos va a explicar con mucho más detalle el trabajo que hacen. Y otro ejemplo que me pareció muy interesante es una iniciativa que se llama Atando Cabos, que lo que hacen es reciclan, digamos, las cuerdas, ¿no? Los cabos marinos de la Patagonia y los transforman en pallets o cajas de fruta, ¿no? O sea, de hecho, además el trabajo lo hacen con pescadores de la zona, ahí de la Patagonia, entonces ellos recogen todos estos cabos, todas estas cuerdas que quedan muchas veces desechadas en las playas, se traslada a Santiago y ahí en Santiago de Chile les hacen un tratamiento y los convierten en pellets y con esas pellets fabrican pallets de plástico y cajas de fruta de buena calidad. Y es una iniciativa que ha ganado un emprendimiento que ha tenido bastante reconocimiento y ha ganado bastantes premios. Y bueno, finalmente, la última alternativa, que como bien dice ahí es solo para residuos restantes, sería la incineración con recuperación de energía y calor. A las incineradoras no debería entrar ningún producto que no ha sido antes o de alguna manera tratado, o reutilizado, recuperado, todas las cosas que hemos mencionado, ¿no? Debería ya solo ingresar lo que pues no hay nada más que se pueda hacer. Y además, esa incineración tiene que ser con recuperación de energía o de calor o ambas, ¿no? Que dependiendo de la zona, en Europa, por ejemplo, se usa, es bastante
común, y en las zonas más frías se recupera el calor para calefacción. En las zonas que no son tan frías, bueno, se inyecta la energía eléctrica a la red eléctrica, ¿no? Y bueno, la incineración sí realmente tiene una normativa muy estricta, ¿no? Y si se hace bien, pues no tendría por qué ser contaminante. Y bueno, finalmente ya un poco para ir cerrando, claro, está muy bonito todo esto, ¿no? Toda esta historia, pero digamos que cómo hacemos esto, ¿no? ¿Cómo pasamos de una economía lineal a una economía circular? Y entonces este es un trabajo en conjunto, ¿no? Es un trabajo en el que tiene que, por un lado está el sector público, por otro está el sector privado y la sociedad civil. El sector público, por ejemplo, es quien marca quien define todo el marco normativo, el marco regulatorio. Hemos visto el ejemplo, acabamos de ver, de esta nueva normativa de la Unión Europea en lo que es el tema de derecho a reparar, ¿no? Entonces, como que hay que ir poniendo normativa para que se vayan haciendo las cosas. Acá tenemos, qué sé yo, el nuevo régimen de los RAE, por ejemplo, manejo y gestión de RAE, ¿no? Todo lo que es responsabilidad extendida del productor, que hay en muchos países. Todo esto son normas que se tienen que ir estableciendo para, para poder pasar de esta economía lineal a la economía circular. Ahora, bueno, el sector privado obviamente tiene mucha influencia, ¿no? Tienen que trabajar mucho en innovación, en nuevos modelos de negocio, en ver cómo hacer más eficiente toda la producción de sus productos, de sus servicios. Y la sociedad civil, que bueno, digamos, por ejemplo, nosotros también tenemos una gran responsabilidad. No hemos visto cómo les he comentado cómo esta plataforma, Right to Repair, ha conseguido que se publique esta normativa, que se apruebe. Entonces, del mismo modo, pues nosotros podemos decidir qué consumimos, qué no consumimos, ¿no? Rechazar ciertos tipos de productos. Podemos también apoyar desde el reciclaje, segregando en la fuente, qué sé yo, autocompostando. Bueno, hay muchas formas en las que podemos participar de esta transición hacia la economía circular. Y algo que no me quería olvidar también cuando hablamos del tema de sociedad civil es el trabajo reconocer el trabajo de los recicladores, ¿no? Porque los recicladores son parte fundamental, o sea, son actores claves de esto y muchas veces no se valoriza su trabajo como se debiera, ¿no? Entonces, en los modelos de negocio que se diseñen o en las políticas, es importante considerar la inclusión formal de los recicladores para también a su vez poder aumentar, pues, mejorar su calidad de vida. Y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención.